vistas en la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Recordemos que esta disposición consta en la ley que aprobara la función legislativa cuando se dispuso que aquellas instituciones que tienen que ver con este saneamiento deben presentar su informe ante la función legislativa. Asamblea Nacional, distinguidas señores y señores asambleístas, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de exponer el trabajo del Banco Central del Ecuador en cuanto al cumplimiento de la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Los contenidos que vamos a tratar versan sobre la transferencia de los bienes referentes a esta ley, el recálculo y reliquidación de cartera, el pago de las acreencias y algunas conclusiones sobre cuál es el avance en cuanto al cumplimiento. Empecemos con el punto número 1. En cuanto a las transferencias de bienes, es importante hacer una memoria sobre qué es, en puntos generales, lo que dispuso la ley. La ley dispuso un traspaso de los bienes de tipo inmueble a inmobiliar y al MAGAP, con el fin de darles un uso productivo, de extraer una utilidad o un beneficio social a inmuebles que no estaban siendo utilizados, muchas veces deteriorándose y, como van a ver, en muchos casos ni siquiera estaban en manos del Estado. El segundo punto fue la transferencia de bienes muebles, particularmente bienes de carácter cultural que se deben transferir al Ministerio de Cultura y Patrimonio, y otros bienes como acciones de compañías que se transfieren a los ministerios del ramo. Para estas transferencias, también la ley dispone la provisión de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, y como van a ver más adelante, en este caso el Ministerio paga el valor de estos bienes para que sean transferidos, pero al mismo tiempo el Estado, valga la aclaración, también es el principal acreedor de la banca cerrada, como se va a ver a continuación. Y finalmente hay otros muebles restantes a los cuales la ley manda realizar un inventario y una subasta para realizarlos y recuperar su valor con el fin de pagar las acreencias pendientes. En el tema de transferencia de bienes, ustedes pueden ver en la pantalla el detalle de los inmuebles que en el año 2010 fueron transferidos al Banco Central del Ecuador. Un total de 19.667 inmuebles acumulados particularmente en la liquidación de Filambanco y, en segundo lugar, del Banco de la SUAY. El resto de bancos, 30 instituciones financieras extintas que ustedes pueden ver en pantalla, tenían una participación marginal, y las dos de mayor participación fueron Filambanco y Banco de la SUAY. El problema para administrar todos estos inmuebles fue la forma en que dichos inmuebles fueron transferidos al Banco Central del Ecuador. Fueron transferidos con una escritura global que incluía todos los inmuebles, es decir, los 19.677, sin una inspección, sin un registro y sin un inventario. Adicionalmente, se transfirieron con esta escritura global más de 40.000 cajas sin revisión, concretamente 40.678, por lo que el trabajo de hacer una revisión pormenorizada del contenido de esas cajas, de la inspección de cada uno de estos inmuebles, de sus documentos y su estado de situación, era indispensable, tal como manda la ley. Cuando yo llegué al Banco Central del Ecuador, una de las primeras dificultades que se tuvo que enfrentar para administrar estos inmuebles es que la gran mayoría de dichos inmuebles
como ustedes pueden ver ahí, el 90% no estaban en poder del Banco Central del Ecuador, sino que habían sido transferidos, parcialmente transferidos, bajo el escudo de compañías y administraciones fiduciarias que tenían el control de los inmuebles. No esperamos la vigencia de esta ley para empezar a actuar en el Banco Central. Y es así que en enero del 2014, un año después de conocer esta situación, ya habíamos revertido ese porcentaje de apenas el 10% de inmuebles que estaban en manos y administración del Banco Central, y el 70% antes de la vigencia de esta ley ya estaba en control del Banco Central. Sin embargo, un porcentaje importante, el 30%, seguía escudado en compañías y administraciones fiduciarias o fideicomisos que impedían la realización de dichos bienes. Por eso la ley facilitó desmondar estos blindajes de compañías y fiduciarias que impedían la correcta utilización de estos bienes para realizarlos, obtener los recursos necesarios para pagar las acreencias pendientes de la banca cerrada. Con el fin de proceder en el cumplimiento de la ley, el Banco Central estableció 2 pasos en cuanto al traspaso de bienes inmuebles. Por los detalles que ya he expuesto, el primer paso obvio era la obtención de la documentación habilitante de dichos inmuebles, la inspección de cada uno de estos inmuebles, la elaboración de minutas de transferencia y el segundo paso, una vez que toda esta documentación estaba lista, pues es la suscripción de las escrituras de transferencia de dominio y la inscripción en los registros de propiedad para que estos inmuebles pasen a ser propiedad de Inmobiliar y de Magab. Resta decir que hoy el primer paso es el que más trabajo cuesta, la cantidad de más de 19,000 inmuebles, la complejidad de inspecciones en el sector urbano y rural, llevó algún tiempo y obviamente una vez superada la primera etapa, la segunda etapa se puede avanzar con muchísimo mayor rapidez. Al 20 de agosto, al 20 de agosto del 2014, fecha de corte con la cual el Banco Central del Ecuador presentó el informe semestral de cumplimiento de la ley en cuestión, habíamos reportado que el número de documentos habilitantes identificados para poder realizar esta transferencia es de 59,001 documentos. Al 20 de agosto ya se habían identificado y preparado 50,505 documentos, es decir, se tenía un avance del 86% en cuanto a la documentación necesaria. En cuanto a las inspecciones de los inmuebles, conjuntamente con funcionarios de las instituciones beneficiarias de la transferencia, es decir, del Ministerio de Agricultura y de Inmobiliar, se había identificado que del total de los inmuebles, 19,136 ya se realizó la inspección, es decir, un 97% de avance. Y en cuanto a la preparación de las minutas y la entrega de dichas minutas a Inmobiliar y Magab para su suscripción, el Banco Central había avanzado en un 83%, es decir, 16,357 inmuebles del total de 19,667. Vamos con la siguiente lámina. Es así que ya suscritas en cuanto a la segunda etapa, es decir, la suscripción de las minutas que permiten legalizar la transferencia de estos bienes, al 20 de agosto del 2014, fecha de corte del informe presentado a la Asamblea Nacional, el avance era del 48%, es decir, el 48% de la totalidad de los inmuebles había sido transferido. Sin embargo, es un placer para mí poder informar que hemos avanzado rápidamente en estos 2 últimos meses en el cumplimiento de la ley
y al 15 de octubre del 2014 ya tenemos un 78% de avance. Es decir, de los más de 19,000 bienes inmuebles, 15,271 ya cuentan con una escritura suscrita y una transferencia legalizada a favor de Magap e Inmobiliar. Adicionalmente, para poder llegar a estos inmuebles, como les comenté al inicio de este punto, había que solucionar ciertos problemas con escudos fiduciarios, compañías, y también había que transferir otro tipo de bienes de carácter mueble. En cuanto a la liquidación de fideicomisos, se han liquidado 89 fideicomisos de 101 fideicomisos. Eso es un avance del 88%. En cuanto a la transferencia de acciones de compañías a ministerios del ramo, el primer paso que había que cumplir es que esas acciones tenían que pasar a manos del Banco Central, y una vez que estaban en manos del Banco Central del Ecuador, podían ser transferidas a los ministerios del ramo. En cuanto al primer paso, el cumplimiento es ya del 100%, el 100% de las acciones de dichas compañías están en manos del Banco Central, y un 33%, más de la tercera parte, ha sido ya transferida a los ministerios de ramo y se seguirá transfiriendo hasta llegar a la totalidad. En cuanto a la liquidación de compañías, 77 compañías de un total de 87 han sido liquidadas. Esto es un 89% de cumplimiento. En cuanto a la en número de compañías, el proceso de liquidación de 77 ha sido iniciado, que es un proceso complejo, y eso nos denota un avance del 89% del total de 87 compañías que tienen que entrar en este proceso de liquidación. En cuanto a compañías que debían ser canceladas, ahí hay un cumplimiento del 100% con la totalidad de las compañías que debían ser canceladas, que han sido ya debidamente canceladas. Esto es 116 compañías. En cuanto a la transferencia de bienes culturales al Ministerio de Cultura y Patrimonio, la totalidad de bienes ha sido ya transferido. Estos son 3.407 bienes muebles de carácter cultural. Y en cuanto a los bienes muebles restantes que están en posesión del Banco Central del Ecuador, se ha levantado ya los inventarios, los registros y los avalúos del 100% de estos bienes muebles, lo que posteriormente nos permitirá aplicar el reglamento sustitutivo de enajenación de bienes del sector público para poder realizar estos muebles y obtener los recursos que nos permitan pagar a los acreedores perjudicados por la banca cerrada. Vamos al segundo punto. En cuanto al segundo punto, que es el recálculo y reliquidación de cartera, recordemos qué es lo que en términos generales estableció la ley. Primero, la ley, en concordancia con una ley de vigencia anterior, mandó la condonación de operaciones inferiores a $5,000, sean estas crediticias o no crediticias. Segundo, la ley dio la posibilidad para los deudores que quieren pagar de beneficiarse de un recálculo de cartera de acuerdo a ciertos criterios que lo vamos a revisar más adelante. También la ley mandó la extinción de operaciones recalculadas que tengan las siguientes características: que después del recálculo sean inferiores a $5,000, primera característica. Segunda característica, que los abonos registrados en pago de estas deudas superen el valor del capital inicial entregado, también quedarían extintas, o que la garantía original de esas deudas haya sido ejecutada. También nos mandó abrir un proceso de reclamo y rectificación de errores, y finalmente la opción de que quienes quieren pagar sus deudas tengan diferentes opciones en cuanto a las formas de pago. Esta es la cartera no vinculada de operaciones
crediticias no vinculadas, que contiene el universo de deudores que podían beneficiarse de lo que manda la ley. Estos son 3.187 deudores por una cartera de 2.494.914.217 dólares y 73 centavos, de los cuales 1.500 millones aproximadamente correspondían al valor de cobros de mora y costas judiciales, cerca de 212 millones por cargos de intereses y el capital original cerca de 739 millones. ¿Cuáles fueron los criterios de la ley para poder beneficiarse del recálculo? Primero, para beneficiarse del recálculo había que hacer petición de parte, es decir, el recálculo solo se aplicaba a aquellos ciudadanos que solicitaban que su deuda sea recalculada y que expresaban su voluntad de pago de esa obligación. Segundo, para proceder al recálculo se tomaba como primera referencia el valor del capital inicial, es decir, el valor que había recibido originalmente el deudor como entrega de ese crédito. Segundo, se tomaba en consideración los abonos realizados por el deudor como pago de ese crédito durante la vida de la deuda. Luego, se restaban esos abonos del total del capital inicial y a la diferencia, si había diferencia, se le aplicaba un 5% de interés anual que se fijaba desde la fecha de concesión del crédito hasta la publicación de la ley sobre la que estamos hablando. Además, la ley mandaba que se eliminen los intereses aplicados con anterioridad, que se eliminen los cargos por intereses de mora y que se eliminen los gastos judiciales. Adicionalmente, la ley establecía un nuevo plazo de pago de 6 años, donde el primer año es un año de gracia en que no es necesario que el deudor haga pagos, pero sí su deuda empieza a acumular el interés señalado del 5%. De un universo de 3.187 posibles beneficiarios, deudores y ciudadanos que tenían operaciones no vinculadas de cartera, pendientes de pago con la banca cerrada, el Banco Central del Ecuador recibió solicitudes en el plazo legal por 1.067, es decir, un poco más de la tercera parte, un 33%, un poco más del 33% de los deudores potenciales beneficiarios de esta ley presentaron una solicitud. Al 20 de agosto del 2014, fecha de corte del informe presentado a la Asamblea Nacional por el Banco Central, 675 solicitudes habían sido resueltas y suscritas por los deudores. 29 casos habían sido resueltos por el Banco Central, sin embargo, los deudores no se acercaron a suscribir. Esto representa apenas un 3% de las solicitudes presentadas en plazo legal, y 363, es decir, el 34%, seguían en el Banco Central en análisis al 20 de agosto. Actualmente, y como van a ver más adelante, este porcentaje de solicitudes resueltas y suscritas, que es del 63% al 20 de agosto, ha mejorado al 93% a la fecha de hoy. Pero entremos un poquito más en detalles. Aquí se pueden ver 704 solicitudes que al 20 de agosto fueron resueltas por el Banco Central del Ecuador. En el primer grupo de 565 se puede ver las solicitudes que fueron acogidas directamente por los deudores. ¿Qué quiere decir esto?
Son deudores que se acercaron al Banco Central, quisieron conocer el estado de su deuda, quisieron conocer cuál era el valor recalculado y cómo quedarían sus cuotas de pago, estuvieron de acuerdo e inmediatamente suscribieron un convenio de pago para pagar la deuda en los nuevos términos que establece la ley. Ese total fueron 567 al 20 de agosto. De ellos, 123 solicitudes por 732 operaciones fueron condonadas, como mandaba la ley, por un valor de 4.847.296,96 centavos. 21 operaciones pertenecientes a 18 deudores fueron pagadas de contado una vez que se conoció cuál era su valor recalculado, que fue de 602,000. Luego se extinguieron otras operaciones que luego del recálculo terminaron en menos de $5,000 o operaciones de deuda a las cuales les habían sido ejecutadas las garantías, como decía la ley, por 16.439.996,27. Y finalmente se suscribieron convenios para el pago de deudas que todavía tenían saldos pendientes en el caso de 487 operaciones de 339 deudores. Es así que se tuvo un subtotal de 1.795 operaciones que acabaron con una reliquidación de cartera, en las cuales la deuda se redujo en aproximadamente 97 millones, de acuerdo a los criterios que estableció la ley, y quedó pagado $600,000 y un saldo pendiente de $57 millones aproximadamente, que está pendiente de pago de acuerdo a los convenios suscritos. En el segundo grupo, 29 deudores por 178 operaciones por un valor cercano a 29 millones y medio. Los deudores se acercaron a conocer cuál sería el valor y solicitaron el recálculo, pero no suscribieron los convenios de pago. Y en un último grupo, una serie de deudores se acercaron a conocer cuál es el estado de su deuda y cuál sería el convenio de pago de acuerdo a la información que disponía el Banco Central del Ecuador, y efectuaron reclamos. Estos reclamos fueron en 110 casos hasta el 20 de agosto contestados por el Banco Central del Ecuador. 13 casos correspondieron a condonaciones. En dos casos los deudores, después de que fue atendido su reclamo, pagaron de contado más de $137,000. Se extinguieron también 31 operaciones por los criterios, 308 operaciones de 31 deudores por los criterios de la ley, y se suscribieron 64 convenios por un total de 88 operaciones por algo más de $6.600.000. Eso en cuanto a los avances hasta el 20 de agosto. Vamos adelante. Ahora, estos beneficios que establece la ley, ¿a quiénes han beneficiado mayoritariamente? Como ustedes pueden ver, aquí está el universo de los 675 ciudadanos que ya tienen pendientes 2.220 operaciones y que, en respuesta a su solicitud y a la vigencia de la ley, se han beneficiado de lo que la ley dispone. La gran mayoría, si contamos por número de ciudadanos, el 88%, son ciudadanos, es decir, 591 de 675 son ciudadanos que mantenían operaciones inferiores a $100,000, el 88%. Y si contamos por operación, las operaciones que han sido sujetas de los beneficios de la ley, es decir,
2.097 de 2.220 solicitadas son el 94%. En términos de ciudadanos y en términos de operaciones, la gran mayoría de beneficiarios de la aplicación de la ley han sido deudores y deudas inferiores a $100,000. También ha habido 82 ciudadanos por 121 operaciones beneficiarios de deudas que entraban en el rango de mayores de 100,000 y hasta 2 millones, y apenas 2 casos de deudas superiores a $2 millones, como se puede ver en el cuadro. Estamos escuchando al señor Mateo Villalba Andrade, gerente general del Banco Central del Ecuador. El Banco Central todavía seguía recibiendo reclamos y los ciudadanos tenían una serie de derechos estipulados por la ley para basar estos reclamos. De acuerdo al artículo 14 de la ley, podían pedir el registro de abonos no contabilizados con la debida documentación de respaldo. También podían proponer diferentes formas de pago, como daciones en pago, entre otras. También podían solicitar la extinción de obligaciones al demostrar que la garantía original de la deuda, sea esta hipotecaria o prendada, había sido ejecutada en el pasado. Y también podían solicitar, con la debida documentación de respaldo, la corrección de errores. Es así que adicionalmente a las 704 solicitudes que vimos, 473 solicitudes de reclamo fueron recibidas en el Banco Central. Al 20 de agosto, 387 solicitudes, es decir, el 82% habían sido analizadas y se había enviado una respuesta a los solicitantes. 86 solicitudes, es decir, el 18%, estaban todavía al 20 de agosto en proceso de análisis, pero es importante decir que a la fecha, de esas 86, 51 ya han tenido respuesta y el análisis ha concluido, y restan solo 35 operaciones que corresponden a una situación un poco más compleja, que es una cartera redescontada con la Corporación Financiera Nacional, que están pendientes de resolución definitiva y todavía se mantienen en análisis. Esto quiere decir que a la fecha, en cuanto a los reclamos de recálculo y reliquidación de cartera, tenemos un 93% de avance y un 7% pendiente que corresponden a estas 35 operaciones que están siendo analizadas con la Corporación Financiera Nacional. En cuanto al pago de acreencias, ¿qué mandaba la ley? La ley mandaba que las acreencias se paguen de acuerdo a unos criterios muy específicos que los vamos a repasar más adelante. Mandaba también que primero se paguen las acreencias del sector privado, personas naturales y jurídicas, y después las acreencias al sector público. ¿Cuáles eran o cuáles son las acreencias de la banca cerrada? Las podemos ver aquí. Un total de 98.444 acreencias por algo más de $822 millones. La gran mayoría de estas acreencias son a favor del Estado ecuatoriano, en términos de monto. 720 millones aproximadamente son acreencias a favor del sector público y 102 millones aproximadamente son acreencias a favor del sector privado. En términos de porcentaje, 12% privado, 88% del sector público. Cabe aclarar, para que ustedes tengan una cabal comprensión de las cifras de aplicación de esta ley, que todos los inmuebles transferidos al valor que establece la ley no superan los $148 millones, cuando las acreencias a favor del Estado superan los 719 millones. Así que no se va a poder pagar ni la tercera parte de la deuda que la banca cerrada tiene con el Estado con la realización de estos bienes inmuebles. Sin embargo, la ley daba prioridad para el pago de las personas naturales y jurídicas del sector privado con los siguientes criterios. Primero, se pagarían acreencias hasta por un límite de $75,000 por acreedor y por una sola vez. Segundo,
se pagarían únicamente las acreencias depositarias, excepto depósitos de carácter vinculado. Se pagarían las acreencias por obligaciones laborales reconocidas legalmente a jubilados y se pagarían otro tipo de captaciones no depositarias que sean no vinculadas también. Aplicando los criterios que he expuesto arriba, se determinó la habilitación de 40.895 acreencias por un valor aproximado de 23.8 millones de dólares. Y se procedió al pago. En cuanto a los depósitos no vinculados, al 20 de agosto del 2014 se habían pagado 7.465 acreencias por un valor superior a 7 millones de dólares. En cuanto a obligaciones laborales de jubilados, se habían pagado 155 acreencias por un valor superior a 2.200.000 dólares y por otras captaciones 12 acreencias por un valor de 585.302,24 centavos. Un total de acreencias pagadas por 9.946.453,89 centavos de un total de 7.632 acreencias. Eso era lo que el Banco Central ha pagado a los acreedores perjudicados por la banca cerrada hasta el 20 de agosto del 2014. Sin embargo, es importante para mí informarles que a octubre del 2014 ese número de acreencias pagadas ha subido a 8.341 acreencias por un total de 13.121.946,64 centavos. Es decir, en términos de efectividad de la ley, antes de la ley, para que ustedes tengan un cabal entendimiento de las cifras de la ley, el Banco Central en 4 años, desde el 2010 hasta el 2014, pagó algo más de 5.2 millones de dólares en 4 años. Después de la ley, el Banco Central en poco más de 6 meses ha pagado más de 13 millones de dólares, es decir, 2.5 veces más en poco más de 6 meses que en 4 años anteriores. Es obvio que la ley ha facilitado el pago de acreencias a los acreedores perjudicados por la banca cerrada. Es el informe que está presentando el gerente general del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba Andrade, informe semestral del cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, ley que está en vigencia desde el 20 de febrero del presente año 2014. Ese nivel de cumplimiento ya es del 78%. También es importante decir que se ha transferido más de la tercera parte del total de acciones de compañías a los ministerios del ramo hasta la fecha. Se han transferido el 100% de los bienes culturales al Ministerio de Cultura y Patrimonio. El 100% de los bienes muebles de la banca cerrada están inventariados y avaluados, listos para ser realizados. También se ha procedido con el 100% del recálculo y resolución de las solicitudes receptadas a los deudores de la banca cerrada. Se ha resuelto el 66% hasta el 20 de agosto y el 93% hasta la fecha de hoy. Los beneficios de la ley se han concentrado en deudores menores de 100.000 dólares, 88% de concentración en cuanto a ciudadanos que tenían deudas menores a 100.000 dólares y 92% de concentración en deudas menores a 100.000 dólares o a esa cuantía. En cuanto al pago de acreencias a los deudores perjudicados por la banca cerrada, hasta el 20 de agosto se habían pagado 7.632 acreencias por 9.9 millones aproximadamente. A la fecha de hoy se han pagado 8.341 acreencias por un poco más de 13.1 millones de dólares. El informe que el Banco Central, con fecha de corte 20 de agosto del presente año, remitió a la Asamblea Nacional, cuenta con el detalle de estas cifras. Cuenta además con un anexo en el que ustedes pueden encontrar el listado de los inmuebles con su respectiva tipología, ubicación,
cantón, número catastral para que puedan hacer cualquier consulta pormenorizada de esos inmuebles y la institución de destino a la que está siendo transferida. También un listado de detalle con los nombres completos y montos de los deudores beneficiarios y los beneficios que obtuvieron con la reliquidación de cartera que manda la ley. Y también un listado completo con nombres y montos de todos los acreedores que han sido pagados. Es cuanto tengo que informar en virtud del trabajo que ha hecho el Banco Central y lo que manda la ley. Señores y señoras asambleístas, muchas gracias.